Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del Druida Hermandad, la Orden de la Ermita de la Campiñuela, la Santa y Sagrada Orden Hermética La Hermandad, la Escuela Ermita de la Campiñuela, desde 1859, desvelando secretos naturales para ti. Hoy es una nueva entrega en la que ya habíamos visto la importancia que tiene la alquimia, lo del polo positivo, el polo negativo, la batería, que se da en la electricidad, que se da en la naturaleza, que por eso también nosotros tenemos toma tierra, que la ciencia ha dicho que hay una energía que viene de los astros celestiales, que lo ha dicho así, o de las esferas más altas de la Tierra, y otra que viene de abajo, y que una es más fuerte que la otra. Evidentemente la que viene de la esfera celeste es más fuerte, llamada la positiva, que casualmente Jesús en la cruz hace honor a este símbolo, y después el negativo, que el horizonte mismamente, o sea, lo que viene siendo el plano terrenal, pues hace referencia a esto que os estamos contando. Es necesario una batería, un cuerpo en el que se manifieste esto que estamos diciendo. Por eso el ser humano está hecho de razón, implementado en la materia, y emoción, implementado más en esto último que habíamos dicho. Es necesario que esté el cuerpo para que se pueda dar todo esto que hemos dicho. Entonces, pues, me diréis, ¿y por qué me recuerdas todo esto? Pues te recuerdo todo esto porque hoy vamos a dar una clase magistral de alquimia y necesito que tengáis muy claro cómo funcionan los sistemas naturales. Entonces, asimismo, esto produce una magnesia que lo puedes extrapolar lo que tú quieras. Llámalo energía, porque ahí va a haber muchísimas formas de transmutar esa energía. Tenemos la electricidad, pero si la queremos coger natural del sol, podemos transmutar esta energía hacia otra cosa, y así según las realidades que quieras tú vivir y cómo lo quieras plantear. Entonces, en alquimia, en la elaboración de la piedra filosofal, también necesitamos unas cosas, unas influencias positivas y otras influencias negativas. Casi siempre van a venir del Sol y de la Luna, que recordemos que la Luna no es más que la luz polarizada del Sol, es decir, una fuerza, una energía que viene de la unidad, que viene de una misma cosa, pero que se le baja el potencial. Y tenemos, gracias a la Tierra, el mecanismo con el que coger aquellas influencias más grandes y menos grandes. Por ejemplo, el planeta Tierra en sí pues tiene un sol, ¿no? O un núcleo de fuego, y aparte está de la esfera celeste, que es más potente porque es más grande, y por tanto pues hace de positivo, de negativo. ¿Y por qué la Tierra da frutos, da vida, da su ecosistema? Porque estamos justo en el punto de equilibrio, en el punto medio, como ya habíamos dicho, extrapolándolo al cuerpo, a la naturaleza y al universo. Por lo tanto, la piedra filosofal, para poder llegar al origen de creación, necesitamos hacer trabajo con una serie de energías, con otra, y por supuesto juntarlo para hacer una batería. Bien, el libro que vamos a hablar hoy va a ser el Mutus Liber, también conocido como libro mudo. Vaya, si nos ponemos... Bueno, antes de seguir con esto, quiero decir que este audio va a estar subido a YouTube, pero con los resultados nuestros del laboratorio, los resultados de ir haciendo lo que creemos que
tenemos que realizar para llegar a nuestro objetivo y las láminas alquímicas que se van a exponer ahora, una por una, con los resultados nuestros de laboratorio. Así que para estos temas me parece que es muy interesante, si queréis escuchar este podcast, que después afiancéis el conocimiento con lo que voy a subir a YouTube, que en un primer momento será este podcast, pero cuando lo tengamos editado, pues borraremos el podcast en YouTube, porque ya lo tenemos en nuestra plataforma de radio y podréis disfrutar del vídeo. Una vez dicho esto, nos vamos a... Bueno, para esto necesitamos que os descarguéis, que tengáis delante las láminas que vamos a hablar, así que vamos a facilitar un enlace donde la tendréis en PDF por si el oyente que esté escuchando este contenido quisiera visionar de un primer momento las láminas alquímicas que estamos diciendo. Pues estoy situado, dicho todo esto, en la primera lámina del Mutum Liber, donde se manifiesta claramente el sueño de Jacob. Bueno, yo no sé si sabéis quién es Jacob, pero no me puedo entretener mucho porque esto hay que ir muy acelerado. Pero Jacob fue el que se apostó con su hermano un plato de lentejas por el reinado, ganó, el hermano se enfadó y salió huyendo en el desierto hasta que se quedó dormido. Una vez que se quedó dormido, tuvo un sueño donde aparecieron ángeles bajando del cielo, tocando trompetas, que todo esto manifiesta lo que viene siendo pues la llegada de la primavera, de los orbes y de la recolecta del rocío. Que recordemos, como hemos visto en podcasts anteriores, que es la materia prima con la que hacer la piedra filosofal. Tenemos una escalera que desciende hacia abajo, pero que está metido como en un rosal que le hace un círculo. Por lo tanto, nos da como un círculo partido por la mitad, que eso en alquimia significa la sal nitro. ¿Y qué es la sal nitro? La sal con la que se preña el rocío de primavera. O sea que ya te está dando conocimiento de bueno. También lo hace porque cuando veáis, por ejemplo, Jacobo que está dormido enseñando la rodilla, muchas veces no enseñan la rodilla, pero sí salen silenciando con la mano o salen con la mano de determinada forma que ya no indica el lenguaje de las manos, lo que significa que esté alzado el dedo índice, el pulgar, etcétera. Que ahí ya no nos vamos a meter. Veamos. También se puede ver unos escalones, que esto, como veremos a continuación, son 21 peldaños en los que, si nos vemos los tres regímenes por los que pasa la piedra filosofal de negro, blanco y rojo, veremos que están divididos en 7 viñetas cada uno. Si multiplicamos 3 por 7 nos da 21. Si seguimos con la investigación de esto, veremos también que se puede observar de arriba abajo cómo hay una coloración negra, se parte prácticamente y se ve una blanca, se parte prácticamente y se vería una, ni siquiera vamos a decir marrón, porque la ocupan 2 rosas, entonces habría que imaginárselo como si eso fuera la roja. Entonces nos está indicando los colores de la piedra filosofal. A ver, ¿qué más teníamos ahí? También tenemos, bueno, ya eso sería parte, Mutum Liber in Quo Tamen. Vemos el título del libro, y si nos fijamos muy bien, se refiere a el Mutum Liber, el libro mudo, pero hay una inscripción abajo que pone toda la filosofía hermética, figuras jeroglíficas, no sé qué, como si diciéndote que toda la filosofía hermética está contenida en este libro. De todas formas, podéis traducir perfectamente de Google, del traductor del Google, a lo que pone para salir de dudas, y está firmado por un tal Altus, que significa el elevado. Si os metéis en Wikipedia vais a ver que le dan un nombre y un apellido de quien cree que puede ser la autoría de este libro, porque realmente es anónimo.
sí vi un documental, bueno, no fue documental, fue una conferencia que dio Luis Silva, en la que en la última página lo diré, del Mutual Liber, sale el que podría ser el creador del Mutual Liber, que ya lo veremos más adelante. Y ahora sigamos con nuestras investigaciones. Vemos, o sea, lo interesante realmente de este contenido que pone es que si veis hay como unas letras invertidas que necesitaríamos un espejo para darnos cuenta que son versículos de la Biblia, en la que van a hablar por la importancia que tiene el rocío de primavera. Por ejemplo, hay referencia en estos 3 versículos a Dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra, y ya no me acuerdo muy bien, creo que hacían 2 más, no sé si hablaban de, no, los vellones no hablaban, pero sí que tenemos en la Biblia formas para obtener el rocío, como ya veremos a continuación. Y eso, te hacen sobre todo estos 3 párrafos, son todos referencias al rocío de primavera. Por lo tanto, sabiendo que ro en latín significa rocío y que tenemos una rosa, que la rosa es por excelencia el color de la piedra filosofal, pues ya tenemos una pista de lo que está diciendo. Además pone que hace falta 2 rosas, que es lo que yo estaba diciendo. Necesitamos una fuerza positiva, una fuerza negativa y una batería, es decir, juntar pues ambas sales para obtener el producto deseado. Por tanto, vamos a ver, pasaríamos... Me vaya a ver lento a la hora de pasar las páginas del libro porque estoy utilizando La alquimia y su libro mudo del Mutual Liber de Cancelliere. Por lo tanto, cada lámina lleva un contenido escrito por el autor. Eso quiere decir que yo no voy a pasar una página, tengo que pasar varias páginas para irme a la siguiente lámina. En la siguiente lámina tenemos esto es súper bonito, ¿no? Porque tenemos el sol, más abajo tenemos una gota de agua en la que está encerrado lo que parece ser Poseidón, que es el dios del mar, de las sales, ¿no? Y hay como 2 niños chicos encerrados también en la gota, que sale un sol y sale la luna. Te está diciendo cuándo lo ha de hacer. Lo ha de hacer al alba, cuando tienes el sol y cuando tienes la luna. Cuando se recolecta, que por eso salen 2 ángeles cogiendo esa gota, se recolecta el rocío. Y además los ángeles están como en el aire, pero con los pies en un mar. Y acto seguido se ve un destilador y 2 alquimistas, uno por cada lado del ángel, pues como representando lo mismo en el Atenor. Se ve la gota de rocío y ya está, y se ven como una sale al final del foso. Entonces está representando perfectamente lo que está arriba es lo mismo que lo que está abajo, que son buenos principios del Equivarión, que le pusieron su autoría a Hermes Trismegisto, el que dio lugar a todo lo que conocemos de alquimia. ¿Qué más decir de esta lámina? Pues lo que tengo que decir de esta lámina es que si os fijáis al lado de los alquimistas tenemos muchas cortinas, no tenemos ninguna ventana, entonces nos está dando una pista de que el rocío no le puede dar la luz del sol directa, porque se quemaría, por eso lo recogemos al alba. Y entonces ya nos meteríamos en la lámina 3, que realmente es la lámina 2, porque nos vamos a dar cuenta a medida que avancemos en el Mutual Liber que estas láminas, así de presentada como la de la segunda plancha, realmente lo que indica son los cambios de régimen. En este primer régimen sale Poseidón, porque lo que nos quieren decir es que ese agua donde está encerrado Poseidón, pues hay que hacerle una destilación según los alquimistas. Por lo tanto, obtendríamos el primer